de zeta, una frecuencia, por ejemplo, nominal, y queríamos que el sistema tenga esa frecuencia nominal, por lo tanto hacemos una implementación de tipo negativo, ¿no? Hacíamos un sumador y bueno, encontramos un error, y el error era remover el controlador que me hacía que el sistema se me corrigiese a una determinada potencia generada y a una frecuencia del sistema. Este análisis se hacía cuando las perturbaciones estas eran las normales, o sea, las variaciones de la demanda, que son perturbaciones normales relativamente chicas. El gran problema se establece cuando existen perturbaciones que son muy grandes. De tal manera que el sistema siente una variación de la demanda que puede aumentar muchísimo, puede bajar muchísimo, y esa variación grande, perturbación grande, motivada ya sea por la salida de una central eléctrica o la salida de un generador importante, o el establecimiento de un cortocircuito en algún lugar que lleva a que toda la topología del sistema cambie esa Y de barra o la Z de barra, ¿cierto? Entonces, al cambiar eso súbitamente, por ejemplo, por un cortocircuito, los generadores sienten ahora una impedancia totalmente diferente a la que estaban sintiendo antes. Y sienten entonces una gran perturbación, una gran variación de lo que está pasando, ¿no? En el sistema. Eso hace que los generadores tengan algún tipo de comportamiento que podría llevarlo a la pérdida de sincronismo con el resto de los generadores. Hemos dicho, todos los generadores están aportando potencia, energía a la red para llegar a la demanda, todos de una manera sincrónica. Todo de una manera sincrónica. Gran perturbación, existirá entonces la posibilidad que alguno de estos, todos, pierdan sincronismo entre sí. Si llega a darse el caso de que uno de estos generadores pierda el sincronismo, estaremos hablando que existe una pérdida de estabilidad. Ahora bien, si existe el caso que dado una gran perturbación en el sistema, los generadores reaccionan y luego de un tiempo oscilan y convergen a un lugar de estabilidad. O sea, sin perder sincronismo, vamos a decir que es estable. Pregunta de esta conceptualización. Gracias por el momento. No, gracias. Cualquier duda me pagan y me preguntan. Gracias. Bueno, acá está un poco eso de la sumatoria. Y vamos a esta gráfica que es importante para el concepto, que ya lo hemos visto también en control de frecuencia, pero para recordar. Ustedes tienen que, por ejemplo, una turbina está impulsada por la expansión del vapor o puede estar impulsada por el movimiento del agua. Entonces desarrolla un torque mecánico en esta máquina que está asociada a una barra I. Esta turbina está conectada con un eje al generador y el generador desarrolla un torque eléctrico que está en oposición al torque mecánico, de tal manera que si las fuerzas estas, o estos torques, son iguales, la velocidad donde está circulando esto es constante. Esto es lo que hemos hecho recién. Si nosotros tenemos
una potencia generada es igual a una potencia de demanda, es porque la frecuencia es constante. En este caso estamos hablando de torques, estamos hablando de velocidades, omega 2πf, la frecuencia será constante. Si yo multiplico el torque mecánico por el omega, obtengo ¿qué cosa? Potencias. O sea que si yo multiplico torque mecánico por omega, obtengo potencia mecánica. Y si multiplico torque eléctrico por potencia eléctrica, por el omega eléctrico, obtendré la potencia eléctrica. Si potencia mecánica es igual a potencia, estarán esas potencias, esos torques, y el omega será constante. Por lo tanto, ese generador estará moviéndose a esa frecuencia. Y si esto pasa en todos los generadores y sus máquinas impulsoras, se podrá decir que el sistema está estable, todos los generadores están aportando potencia de un modo sincrónico. Ahora bien, ¿qué pasa si del lado de este lado de la potencia eléctrica algo cambia? Supongamos que aquí haya un cortocircuito en esta barra ahí. Si nosotros nos imaginamos acá un cortocircuito en la barra ahí, la potencia eléctrica activa va a cero porque no tengo nada. O sea, cuando hago un cortocircuito aquí, cortocircuito la carga está por acá. Esta potencia eléctrica entonces que estaba produciendo este generador se encuentra entonces en este momento como cero, porque no tengo potencia eléctrica activa para ser consumida, porque aquí está un cortocircuito. Por lo tanto, el torque mecánico, la potencia mecánica que yo tengo de este lado, se encuentra en ese momento sin ningún tipo de contrarrestar ese torque mecánico que estoy ejerciendo acá con este torque eléctrico, porque la potencia eléctrica activa desaparece. De tal manera que en esta máquina todo será torque mecánico. ¿Y qué es lo que hará entonces si la parte mecánica supera la parte eléctrica? Esto se acelerará, se embalará. Por lo tanto, la disminución del torque eléctrico supone, o sea, si Tm mayor que Te, significará que habrá una aceleración de todo esto. Si en cambio aumenta la demanda, por ejemplo, si el torque eléctrico respecto del torque mecánico tratará de frenarlo y disminuir la frecuencia. ¿Ah? Si esto en cambio el torque eléctrico disminuye, si lo hace a cero, el torque mecánico es mayor que este torque eléctrico, entonces lo que hace es embalarla, lo que hace es subir la frecuencia. Pregunta. No, me queda adelante. Bueno. Entonces, un poco como hemos dicho, frente a cualquier perturbación que uno hace en sistemas eléctricos de potencia, es analizar el comportamiento de los generadores. ¿Y qué es eso de analizar el comportamiento de los generadores? Lo que se hace en última instancia es analizar el ángulo de carga de los generadores. ¿Se acuerdan ustedes qué era eso del ángulo de carga de los generadores? ¿Alguno de ustedes? Hola. ¿Están? Sí. Bueno, porque he hecho una pregunta, si ustedes saben lo que es el ángulo de carga. Han hecho máquinas. ¿Nadie sabe lo que es el ángulo de carga? La verdad que en este momento no lo dejo ni idea.
lamentablemente no dije ni me acuerdo. Bueno, el ángulo de carga tenía que ver con el ángulo que exige la SEM del generador y la tensión de borde del generador. Y el ángulo de carga tiene que ver que cuando el generador siente que hay una mayor carga en la barra donde está conectado, o sea que tiene que generar más energía, ese ángulo se abre. El ángulo de carga del generador se abre. Cuando vayan a aprender todo esto, yo necesito que sepan bien esto, porque yo a veces tomo el modelo del generador, o sea, la cuestión fasorial, ¿no? Sistema eléctrico, una materia en la cual yo doy por sabido que ustedes saben todo de generación y todo lo que es línea de transmisión. O sea, yo y centrales, por supuesto. Entonces yo doy por sabido y por ahí pregunto, bueno, hacemos digamos, la fasorial de la máquina del turbo rotor y explícame ahí dónde está el ángulo de carga y cómo es el comportamiento de ese ángulo de carga. De tal manera que entonces, cuando el generador siente que hay variación de carga, lo que varía en el generador, una de las cosas que varía en el generador, es ese ángulo de carga. Aumenta la carga, aumenta el ángulo de carga. Resulta que nosotros, en la estabilidad, lo que vamos a hacer es justamente ver cómo varía ese ángulo de carga en función del tiempo, dada una perturbación grande. Entonces, vamos a ver que ese ángulo de carga, dada una perturbación grande, va a ir oscilando, y esa oscilación puede ser creciente o decreciente, o sea, amortiguada o no amortiguada, dependiendo del grado de amortiguamiento que tenga ese sistema, ¿no? Eso ustedes deben haber visto todo en control, esta parte, amortiguamiento, oscilaciones, etc. Entonces, en última instancia, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar matemáticamente y gráficamente luego cómo varía el ángulo de carga de todas las máquinas sincrónicas del sistema en función del tiempo. Y cuando lo hacemos y lo dibujamos a esos ángulos de carga en función del tiempo, nos vamos a dar cuenta si alguno de ellos perdió sincronismo respecto de los demás. Si encontramos que una de las máquinas pierde sincronismo, podemos decir que el sistema es inestable para esa perturbación que nosotros estamos estudiando. Este expreso también hemos visto recién, en el cual los torques mecánicos, cuando están en equilibrio, multiplicado por el omega, es igual al torque eléctrico multiplicado por el omega. Si un omega mecánico y un omega eléctrico están relacionados entre ellos a través del factor del número de polos. Esto se puede igualar y esto me está diciendo que la potencia mecánica es igual a potencia eléctrica. Por lo tanto, si potencia mecánica menos potencia eléctrica es igual a cero, es que esa potencia acelerante vale cero, porque esta potencia mecánica está equilibrada con esta potencia eléctrica. Si potencia mecánica mayor que potencia eléctrica, la frecuencia aumenta, o sea, la potencia acelerante va a ser positiva, me va a acelerar el sistema. Si la potencia eléctrica es mayor que la mecánica, es como que la estoy frenando a la máquina, porque la potencia eléctrica trata de frenarlo, digamos, al mecanismo que lo impulsa, la frecuencia cae, entonces va a ser una potencia acelerante negativo, que es lo mismo que decir que es una potencia desacelerada. Un poco, entonces, para ya resumir, el estudio de estabilidad trata acerca de la capacidad de las máquinas sincrónicas de permanecer en sincronismo luego de una perturbación. Posiblemente en otro punto de la operación. Esto es así, porque por ejemplo, hay
hay una pérdida de una carga importante del sistema. Entonces todo el sistema siente esa pérdida importante de una carga. O la apertura de una línea. Se abre una línea y cambia el Y de barra. Entonces los generadores se encuentran frente, cambia la Z del Telenin que está mirando ese generador desde su barra. De tal manera que inmediatamente siente un golpe, digamos, ese generador, porque ya no está adaptado para que la potencia mecánica igual a la potencia generada, eléctrica. Entonces siente ese golpe y oscila, y si es amortiguado, posiblemente irá esa oscilación hacia otro punto de equilibrio. Ese otro punto de equilibrio va a ser un nuevo ángulo de carga. O sea, el generador se adapta a esa variación, si es que está todo estable. Pero puede ser de la variación sea tal que el generador trate de buscar ese equilibrio, no lo encuentra y hace que pierda el sincronismo con el resto de las máquinas. Y entonces en ese momento se da que el sistema es inestable. Para entender esto, vayamos a una comparación mecánica. Imaginemos que este es un techo donde están colgadas pesas, estas bolitas que están acá son pesas, y las bolitas están unidas entre sí por elásticos, y los elásticos están unidos al techo por medio de un resorte. ¿Se entiende el modelo mecánico? Sí. Sí, se entiende. Bueno, miren, esto es exactamente lo mismo que el funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia. Cuando está todo equilibrado, ¿cierto? Está todo quietito, ¿qué significa? Que todos estos pesos que tengo acá, todas estas bolas que están tirando hacia abajo, han estirado estos cables, estos elásticos, y han estirado estos resortes que comunican al techo. Y si está todo estable, hay una fuerza que está igualando la fuerza del resorte más la fuerza de los elásticos, y de acuerdo a la configuración que tiene esta red, estará equilibrando los pesos de todos estos bolas que tengo acá. Y todo estará quieto. Entonces ustedes verán las cosas así como la bola colgando, todo tensado, ¿cierto? Porque existen los pesos, y estará normal. Esto es equivalente a decir potencia mecánica igual a potencia eléctrica, frecuencia igual a constante, o sea, el omega es igual a constante. Acá es decir, no hay movimiento en este caso, en la parte de máquina sí hay movimiento, pero es constante. Y ahora nos imaginamos las perturbaciones que podría haber. ¿Qué perturbaciones en este techo con este sistemita? Uno se puede imaginar que podría tal vez cortarse un elástico. Uno corta un elástico. Y si uno se imagina que se corta ese elástico, de acuerdo a dónde se corte, cuál elástico sea, cuán cargado está ese elástico, las pesas estas, por ejemplo, podrán caer y empezar a oscilar y el movimiento de la oscilación se transmite a todas estas bolas que empezarán a oscilar, ¿cierto? Y podrán en esa oscilación, que pongo esta bola muy pesada que se ha quedado sin este elástico, tiene una fuerza tal que cuando va cayendo estira esta otra que está acá y también la corta, y tal vez puede llegar a cortar la otra y se me cae el sistema bolas por culpa de un elástico que se rompió. Ese puede ser un caso. Pero podría ser el caso de que ese elástico se rompa. Todo oscile, pero no se rompa nada más. Y todas las pesas quedan colgando y luego de un tiempo cesan su movimiento y quedan colgando en otro punto. Eso sería el caso de una estabilidad transitoria en el cual osciló el sistema, osciló el ángulo de carga,
y llegó a un nuevo punto de operación. Ese nuevo punto de operación sería como una nueva tensión de todas esas red de elástico que tenemos. Y además llega a una tensión de todos estos resortes que tengo acá, que están ligados al techo a través de un taquito Fisher, por ejemplo. ¿Se entendió este punto? Sí, lo veo. Bien. Podría entonces es hacer un tipo de falla de este sistema mecánico que tiene su correlación con el sistema eléctrico. Otro tipo de falla que podría ocurrir es que esta bola grande, por ejemplo, salga por alguna cosa, esta demanda deje de estar. Si ustedes cortan esta demanda, los elásticos quedan más blanditos, digamos, se destensionan, y también habrá un movimiento aquí oscilatorio que llevará a estos sistemas a que se mueva y habrá que controlarse que no pase nada con el sistema. Podrá ser otra historia, podrá ser de que uno acá en un punto cuelgue, por ejemplo, una pesa que entre de repente una industria, por ejemplo, que se considera una gran demanda, se cuelga sobre un sistema que ya tiene una demanda, sobre un punto, una barra donde ya hay una gran demanda. Es como que a esta bola yo le cuelgo una bola más. ¿Y eso qué va a hacer? Va a estirar el sistema y va a pasar lo de recién. Que puede ser que cuando estire el sistema por culpa de que esta bola es más pesada, empiece a oscilar todo y capaz que en una de esas algún elástico se rompa. Otra falla que podría haber en este sistema, ¿qué podría ser? Un taquito Fisher que se vaya al diablo. Debido a la tensión que tiene acá, este resorte que está conectado acá, con el taquito Fisher, se descuelga. Este resorte hace las veces del generador eléctrico. Los pesos de estos son las demandas. Y la tensión que existe, bueno, las líneas, los elásticos son las líneas de transmisión. Y la tensión que tienen estos elásticos es equivalente a la potencia activa que está transmitiendo esa línea. Entonces, otro caso sería que el taquito Fisher salga, es decir, que un generador deje de aportar potencia. Si ustedes se imaginan, supongo que este taquito Fisher sale, significa que hay un generador que ha tenido un problema y ha tenido que salir, la protección lo sacó. Y entonces el sistema deja de tener un punto de apoyo acá y el sistema al no tener esto cae esta bola soportada por estos elásticos, entonces todo el sistema se vuelve también a mover porque los elásticos empiezan a tomar otras tensiones y se mueve de nuevo todo el sistema y hay que ver cómo se mueve porque eso podría llevar a la pérdida, por ejemplo, podría ser de que la pérdida de este taquito Fisher hace que se pierda también por culpa de esta oscilación de todo el sistema, capaz que arranque este otro taco Fisher que tengo al lado, etcétera, etcétera. Si empiezan a arrancarse los taquitos Fisher, o sea, salirse de estos taquitos Fisher uno por uno, debido a que ha habido un proceso acá, algún tipo de desencadenamiento, que ha llegado a que esos taquitos Fisher se empiezan a salir, se habla del blackout, el equivalente al blackout nuestro, ¿no? El blackout sería ponerse negro, o sea, el corte generalizado de la energía eléctrica. Significa que todos los generadores empiezan a desenganchar por culpa de un acontecimiento que ha tenido lugar en el sistema. Preguntas. ¿Se entendió? Sí, muy claro. Es muy ilustrativo este ejemplo. Si ustedes después lo tienen incorporado al cuerpo, ustedes piensan en un sistema eléctrico en función de este sistema mecánico e inmediatamente entienden cualquier concepto eléctrico en el sentido de la estabilidad. Fíjense, cuando está todo quietito, significa que, bueno, es equivalente a que la demanda igual a la generación, la frecuencia permanece constante.
¿Ah? Está todo bien. Ahora, llega a pasar algo en la parte mecánica, todo empieza a moverse y hay que ver si lo que queda soporta ese movimiento que se está viniendo. ¿Ah? Equivalente al sistema eléctrico de potencia. El corte de este elástico será equivalente al corte de una línea de transmisión. La salida de un taquito Fisher acá sería el equivalente a una salida de un generador. El aumento de peso de esto sería el aumento de una demanda. Y cada una de esas grandes perturbaciones que podría haber modifica esto, lo pone en una tensión y lo hace oscilar a todo este sistema. Por eso es que el estudio de las grandes perturbaciones es diferente al estudio de las bajas perturbaciones, que son las demandas. En estabilidad transitoria, que es lo que nosotros vamos a estudiar acá, lo que se estudia es la estabilidad transitoria. No la estabilidad debido al aumento de un pequeño pesito, acá, porque el aumento de una pequeña demanda normal sería el aumento de una demanda chiquita, ¿cierto? Que es normal para el sistema. Por lo tanto, imagínense si ustedes ponen acá un pesito, otro pesito acá, el sistema se va como adecuando, armando, sin esas grandes oscilaciones que pueden ocurrir debido a una gran perturbación. Entonces, gran perturbación es toda aquella motivada, por ejemplo, por un cambio de una Z de barra, de una Y de barra, ¿cierto? Un cambio debido a un cortocircuito, un cambio debido a que un generador ha dejado de funcionar, un cambio debido a un gran aumento de la demanda anormal en algún barrio, el cambio a un proceso de descarga atmosférica que me lleva a la apertura de una línea, etc. Esas son las grandes perturbaciones que llevan a realizar el estudio de estabilidad transitoria. ¿Preguntas? ¿Está todo explicado? No hay preguntas. Bueno. A todo esto de lo que yo estaba hablando, acá hay un par de definiciones, nada más. Resulta que las oscilaciones, el tiempo que vamos a estudiar de oscilaciones en los sistemas eléctricos de potencia, para la estabilidad llamada transitoria, es del orden de 1 segundo. O sea, ¿qué pasa en el primer segundo de la oscilación? Esa es la pregunta que se hace en estabilidad transitoria. Porque luego, si uno quiere saber qué pasa con las oscilaciones que siguen, porque los sistemas oscilan durante muchos segundos y hasta minutos, uno, si quiere estudiar qué pasa más allá de un segundo, hay que hacer un estudio de estabilidad que se llama dinámica. Ya vamos a ver la diferencia que existe. Cuando uno hace el estudio de la estabilidad con pequeñas variaciones de la demanda, o pequeñas variaciones, pequeñas perturbaciones, se habla de una estabilidad estática, una estabilidad de bajas perturbaciones. Pero nosotros vamos a referirnos fundamentalmente a todo aquello que se llama estabilidad transitoria debido a perturbaciones graves o a grandes perturbaciones. Bueno, está todo explicado. Bueno, acá sería esto del peso que quería decir recién también. Tengo un resorte, se agrega un peso, por ejemplo, y entonces el peso se estira, vuelve, va oscilando el resorte hasta que llega a un nuevo punto de equilibrio motivado por ese peso nuevo que tiene. En este caso, sería una estabilidad transitoria
porque llega a una estabilidad del proceso en el cual queda funcionando, por ejemplo, a un nuevo punto. Podría quedar funcionando al punto original. En este caso, como se cuelga un peso nuevo, queda funcionando en un nuevo punto. No se ha roto el resorte. Por lo tanto, es estable en el transitorio. Si en este proceso que uno suelta esta bola y esto se estira y capaz que esta bola era muy pesada, esto se estira tanto que se rompe, uno podría decir es un proceso de inestabilidad mecánica. Y uno lo asocia esto a que a un generador que este peso lo estira tanto, este estiramiento del peso en el generador va a ser equivalente. Hagan siempre las asociaciones estas que estoy diciendo, ¿no? Entre la parte mecánica y eléctrica. Ese estiramiento mecánico va a ser equivalente a la apertura angular del ángulo de carga, valga la redundancia. O sea, al aumento del ángulo de carga. Donde el ángulo de carga era el ángulo que quedaba entre la FEM de un generador y el fasor que tiene que ver con la tensión de bordes. Eso, si cambia la carga, ese ángulo cambia y oscila. Es decir, es como que los fasores entre ellos, cuando está todo normal, el ángulo de carga es constante. Están girando esos fasores, ¿cierto? Y están girando siempre con una diferencia angular constante. Pero cuando hay una perturbación, están todos girando, pero a su vez entre ellos existe una oscilación que es este tipo. Si ese ángulo llega a ser un ángulo tal que le haga perder el sincronismo, se podrá decir entonces que el sistema va a ser inestable. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí. Bien. Bueno, acá lo que les dejo es un poco, esto ya ustedes lo tienen que saber, todo lo que es generado el sincrónico con algunas consideraciones nada más, ¿no? Un repaso que ustedes ya lo tienen, por supuesto, es la cuestión fasorial que yo les decía que tienen que saber. Y el ángulo de carga está acá marcado. Si yo tengo que mi sistema yo lo puedo modelar, mi generador lo puedo modelar con una FEM detrás de una reactancia sincrónica, eso hace que si yo tengo, por ejemplo, un flujo, el flujo de rueda polar, que tengo acá, existe una FEM, ¿cierto? 90 grados atrasada, que está sobre el eje Q, exista una FEM de armadura, de reacción de armadura, dado por este flujo de armadura. Por lo tanto, si yo compongo estos flujos, tanto el de rueda polar como el de reacción de armadura, tengo un flujo resultante, que es el flujo que está girando, el flujo giratorio, que hace que este flujo giratorio produzca una FEM que está trazada a 90 grados, que es la FEM de Bornes, que es no la FEM de Bornes, es la tensión, es la tensión resultante, que es la tensión de Bornes, o sea, tensión de Bornes atrasada a 90 grados del flujo resultante, el flujo giratorio resultante, y la FEM, mejor dicho, la tensión de rueda polar atrasada a 90 grados del flujo de rueda polar, y entre ellos puede haber tensión de rueda polar, tensión en Bornes, un ángulo delta. Este es el ángulo de carga. Ese ángulo de carga es el que se hace más grande cuando la máquina está más cargada. Y se hace más chico cuando la máquina no está tan cargada. Si hay un proceso de esto de grandes perturbaciones, estos fasores entre ellos
todo esto está girando, ¿no? Está girando donde tenemos omega. Y cuando está todo constante, cuando está todo ese giro constante, porque está todo equilibrado del sistema, este ángulo delta es constante. Todo va girando, porque no pasa nada, está todo equilibrado. Pero en el momento que se rompe un equilibrio debido a una perturbación, este ángulo comienza a oscilar. Significa que esta tensión alrededor polar con la tensión de Bornes se acercan y se alejan entre sí, estos vectores, porque están oscilando. Entonces, pero todo sigue dando vueltas por acá. De tal manera que uno va a dibujar esto. Y este dibujito que me va a salir, que es la variación del delta respecto del tiempo, es el que me va a decir, de cada uno de los generadores, es el que me va a decir si el sistema va a perder sincronismo, si el sistema generador va a perder sincronismo. ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, repasen todo esto, muchachos. Si toda parte de generadores, yo necesito que lo sepan bien. Parte de capabilidad, parte de esto de los diagramas de fasoriales, etc. Necesito que lo sepan al momento del examen. Si no compositivo, necesito que sepan algo de secuencia, cómo conectar los medios de secuencia. En cada uno de los temas ustedes ya necesitan traer sabido todos los demás temas. Bien. Resulta que, entonces, un poco también esto lo hemos dicho, en la estabilidad hay que hacerse preguntas que son fundamentales en el sistema, porque el sistema, lo que tiene que tratar de hacer el sistema eléctrico de potencia, es resistir los embates de algún tipo de perturbación. Por ejemplo, se me ha dictado una línea, bueno, yo por la apertura de una línea, no quiero que el sistema con los taquitos Fischer y los pesos se me vengan encima de la cabeza, sino de que tiene que estar funcionando siempre como un lugar seguro, ¿no? Entonces, lo que se pregunta la estabilidad es, dada una perturbación en algún sitio del sistema, ¿qué pasará con el sistema? ¿Perderá sincronismo? ¿Habrá blackout? Esa es la pregunta fundamental que se hace el estudio de estabilidad. Dado un cortocircuito, una apertura de una línea acá, o dada la salida de aquel generador, ¿cómo se me acomoda el sistema, si es que se me acomoda, frente a esa gran perturbación? Lo que hacen los que analizan este tipo de cosas es armar una especie como de tabla de jerarquía de sucesos probables de ocurrir. Por ejemplo, en Tucumán se podría decir, bueno, qué sé yo, entre Seville Pozo y el Bracho hay una línea de 132 que atraviesa unos cañaverales donde todos los años los tipos meten fuego abajo, incendian los cañaverales y hay una gran probabilidad de que esa línea salga de servicio debido a los cañaverales de abajo, porque ionizan el aire, etcétera, etcétera, y actúan los interruptores que abren esa línea. Entonces, uno detecta los puntos más probables de ocurrir algún tipo de gran perturbación y estudia al sistema con esos casos que son probables de ocurrir. ¿Cuándo? Y en general cuando están en pico, cuando se está en el pico del sistema, cuando el sistema está muy cargado. Es lo mismo que decir voy a estudiar el asunto de las pesitas en el techo, cuando las pesas son potentes, está todo muy cargado, los elásticos están recargados, están retensos. Lo mismo acá. Tenemos que ponernos como en una peor situación y ver qué pasaría entonces si se abre la línea Bracho-Seville Pozo de 132. ¿Qué pasaría con el sistema? Y resulta que puede ser gravísimo lo que pasaría en el sistema si se dan esas condiciones. Entonces, el analista analiza
esos casos probables, contingentes, y dice, bueno, si se abre acá, pasaría tal cosa. Pero dado el caso de que pase eso, y para no llegar a un blackout del sistema, inmediatamente se tendría que poner y corregir metiendo generación hidráulica en aquel punto, bajando la demanda acá, cortando demanda allá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos estudios lo que me hacen es realizar un manual de procedimientos en el cual yo sé qué hacer con mi sistema dada la perturbación grave que puede ocurrir. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. Es como un avión, ¿cierto? Que cuando que tiene todos los procedimientos para cualquier tipo de contingencia, de las más probables hasta las menos probables, y los pilotos saben cómo actuar frente a cada una de ellas, porque han estudiado fuera del sistema, fuera del avión real, ¿sí? En los simuladores de vuelo, han estudiado, che, si hay un viento cruzado acá y venimos a una velocidad muy bajita, ¿qué va a pasar? Entonces ahí se ponen a analizar todas las operaciones que había que hacer para que el avión aterrice de cualquier manera. Lo mismo pasa acá. Dada la apertura de esta línea, en una situación de mucha carga, etcétera, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que meterle más aquí, hay que pedir más auxilio acá, hay que cortar carga acá, y ahí hacemos que el sistema no entre en blackout. Es exactamente el mismo pensamiento. Está claro esto, ¿no? Sí, Y aquí venimos con la historia esa que había dicho recién de la estabilidad estática, que es un tipo de estudio que se hace cuando hay pequeñas variaciones en la demanda, o sea, las variaciones naturales de la demanda. Luego está el estudio que sí hacemos nosotros, que es la estabilidad transitoria, que es esto que acabamos de ver, es cuál es la capacidad del sistema de mantener el sincronismo de todas las unidades generadas cuando es sometido a una perturbación severa. Es decir, se cortó el cable, se cortó un elástico de ese techo que habíamos visto, y todas las piezas, si bien todas las piezas esas han oscilado y todo eso, el sistema ha permanecido bien. No ha habido ningún talento oficial que se ha salido, no ha habido una nueva línea que ha salido, no ha habido nada extraño, y el sistema sí ha quedado puesto de otra manera, ha quedado más cargado, las líneas, ¿cierto? Los elásticos, esos que han quedado sanos, están más cargados, porque hay un elástico que ya no está. Entonces, esa fuerza que tenía ese ha tenido que ser distribuido a los otros. Entonces queda todo bien, de nuevo funcionando, y queda quietito luego de oscilaciones el techo. Es exactamente lo mismo que en un sistema eléctrico de potencia. Existe una salida de una línea, oscilan los generadores. Cuando digo oscilan los generadores, es esta historia de que oscilan los ángulos de carga. Al oscilar los ángulos de carga, se analiza cómo es el comportamiento que tienen, si van a un punto de convergencia entre todos y sigue todo en sincronía. Luego está el estudio que habíamos dicho de la estabilidad dinámica. La principal diferencia que existe entre el estudio de estabilidad transitoria con este estudio de estabilidad dinámica es que en la estabilidad transitoria, como si solamente se está estudiando en el orden de un segundo, ahí no se considera la actuación de los mecanismos de control. Porque ustedes saben, los mecanismos de control son cosas físicas, ¿cierto? Válvulas que se tienen que abrir, cerrar, etc. Y eso lleva un tiempo. Entonces, en el orden de un segundo se dice, no hay accionamiento de los sistemas de control en la estabilidad transitoria. No se lo considera. Pero cuando ustedes tienen estabilidad dinámica, ahí ya se mete adentro, cuando se hace el estudio, de todos los sistemas de control que yo tengo. O sea, ya les va a aparecer ese sistema de control. Eso no lo vemos tampoco nosotros. Nosotros vamos a hacer el estudio solamente de la estabilidad transitoria. Bueno, en resumen conceptual de esto que estamos viendo,
tenemos la estabilidad en cualquier sentido, no solo eléctrico, es equivalente a pensar en un equilibrio entre fuerzas opuestas. Ahí está. ¿No? Estabilidad es equivalente a pensar en un equilibrio. Ese igual que tengo en las ecuaciones. En el caso del sistema eléctrico de potencia, nosotros vamos a ver de que los equilibrios son entre potencia mecánica, o sea, la potencia debido al torque mecánico, y la potencia debido al torque eléctrico. Y esa igualdad es la que se tiene que mantener. Esto que está acá, la potencia P puede ser tipo mecánica o eléctrica. Cuando está todo estable, esas potencias son iguales. Que es el punto 4. Y quien marca esa estabilidad, ese equilibrio, es la frecuencia. Eso lo vimos el año pasado. Si la... bueno, el motor... Hay constantes aceleraciones y desaceleraciones, ya hemos dicho eso, el desajuste que existe en ese igual, ¿no? Esto potencia generada igual a potencia de demanda más potencia de pérdidas. Ese igual que tengo ahí, en general nunca es igual, porque siempre hay una pequeña demanda que está cerrando, saliendo, entrando, y eso hace que pierda, y los controles de frecuencia lo que hacen es tratar siempre de estar compensando para que sea ese igual. ¿No? Permanentemente están funcionando los sistemas de control de frecuencia. Si la potencia mecánica es distinta a la potencia eléctrica, entonces voy a tener un delta de P. O sea, si se rompió el equilibrio, tengo un delta de P. Si la potencia mecánica es mayor que la eléctrica, entonces con la potencia, la fuerza que yo tengo es mayor que lo que está del otro lado, ¿qué va a pasar con el sistema? Se va a acelerar. Ahora, si la potencia eléctrica del otro lado es mayor que la potencia mecánica, el sistema se va a desacelerar. Puede haber un cortocircuito, entonces también lo vimos recién, en borne del generador, y eso significa que el generador no puede entregar nada de potencia activa, porque está cortocircuitado. La potencia activa viaja por las líneas para llegar a la demanda. Pero si yo tengo un cortocircuito en el borne en sí mismo del generador, la potencia activa no puede salir, y yo le estoy metiendo potencia mecánica. O sea, toda esa potencia mecánica es transformada en potencia acelerante y el generador se me embala. Por eso es necesario e inmediatamente sacarlo de circulación al generador ese. Porque imagínense que se embale y no lo puedo detener, ¿cierto? La potencia mecánica es. Bueno, para todo eso hay protecciones de tipo mecánica y protecciones de tipo eléctrico. Un sincronismo, esto hemos dicho, con grandes perturbaciones, apertura de línea, salida de generadores, grandes aumentos de demanda, etcétera, etcétera. A ver, la máxima potencia que puede ser transferida entre máquinas. Bien, esto lo vamos a ver. O no, podemos decir algo de esto, porque es importante ahora que me acuerdo con respecto al flujo de carga. No sé si ustedes se acuerdan, el flujo de carga lo que hacíamos es que cuando teníamos o en el pico o en el valle de la demanda analizábamos qué pasaba con los flujos de potencia cuando estaba todo normal, pero o en el pico o en el valle, ¿no? Y ahí veíamos que existen circulaciones de flujo por las líneas. Resulta que habíamos dicho que esas líneas tenían un límite de la transmisión de potencia. Y el límite de la transmisión de potencia por esas líneas no estaba dado por la cuestión calórica del cable, no es como en instalaciones eléctricas, ni estaba dado en sistemas de potencia por el delta de U, por la caída porcentual de tensión que tiene, sino que estaba dado por el límite de estabilidad de la línea, se hablaba. O sea, el límite máximo que yo puedo transmitir de potencia activa por la línea está dado por la estabilidad. Y entonces, acá,
ese concepto es el concepto en el cual es la máxima potencia que después está recorriendo la línea desde un generador a la demanda para que el generador no pierda sincronismo. O sea, que es la máxima potencia que yo le puedo sacar a mi generador sin que el generador pierda sincronismo con el resto de los demás. Ese es el límite de estabilidad de la línea. En realidad no hay un límite de estabilidad de la línea. El límite de estabilidad es del generador que está asociado a la línea por donde el generador está aportando potencia. Bien. Frente a todo esto de que estamos hablando, que oscila y que uno hemos visto con el resorte este resorte dibuja una gráfica que es una curva de oscilación. Y estas curvas de oscilación son, en este caso, es posicionamiento en función del tiempo. Nosotros vamos a hacer de potencia en función del ángulo de carga. Por lo tanto, tenemos que encontrar una ecuación en el tiempo que me explique, que me caracterice cómo es esa relación entre ese ángulo de carga que tenemos y el tiempo, cómo varía ese ángulo en función del tiempo. Y lo que hacemos es, en primera instancia, pensar cuál era la ecuación de Newton lineal, o sea, de cuerpos que se están moviendo y acelerando en trayectorias lineales, ¿no? Y se acuerdan que eso era masa por aceleración es igual a fuerza, o sea, fuerza igual a masa por aceleración. Donde aceleración es nada más que la derivada segunda de x respecto del tiempo. 2 veces. Ahora bien, ¿cómo se expresa esa misma ecuación, pero en aquellas masas que están rotando, no que se están desplazando linealmente? Y se expresa de la misma, tiene la misma forma. J, donde J es el momento de inercia de la masa rotante. Derivada segunda de θm, donde θm es el ángulo mecánico del eje respecto de un eje de referencia. Eso es esto. Tenemos nuestro generador girando en esta dirección, donde este eje D, por ejemplo, o sea que mi generador gira a omega m. Si nosotros llamamos θm al ángulo formado por un eje de referencia, en este caso horizontal, que es una referencia fija, por ejemplo, y el θm será el ángulo que va creciendo a medida que este rotor va moviéndose a la velocidad de omega m. Resulta de que uno podría poner, bueno, el θm es el ángulo, entonces es la velocidad de este generador, que a veces, por este proceso que hemos dicho de que las cargas entran, este generador podría estar con una velocidad algo diferente en los momentos de perturbación que un eje de referencia sincrónico que siempre se mueve a omega m sincrónico, o sea, omega mecánico sincrónico. El m es de mecánico y la e va a ser de eléctrico. De tal manera que si nosotros definimos θm a este ángulo, θm sincrónico, o sea, θ mecánico al generador, a la parte mecánica, es decir, el generador que está girando, y hacemos referencia a ese eje de referencia que está girando, que es el eje D. El θms es el mecánico sincrónico,
es de la referencia sincrónica que va girando. Delta de m es la diferencia angular entre θm y θms. Este delta de m va a ser equivalente al ángulo de carga, ese que había dicho yo recién, que va a ser el que se va a estar moviendo en el tiempo, que no va a ser constante en el tiempo cuando hay una perturbación, y más cuando hay una perturbación grave. Si todo está normal en este sistema, este generador está rotando omega m, y que va a ser igual cuando está todo bien a omega ms, porque todo está rotando, está todo bien, no hay desequilibrios. Por lo tanto, delta de m es constante. Ahora bien, ¿qué pasaría si el generador siente que ha cambiado su Z de barra, su Y de barra, o sea, la impedancia que le está mirando hacia el otro lado, debido a un cortocircuito, a una apertura de la línea? ¿Qué es lo que siente inmediatamente? Inmediatamente se rompe el equilibrio y el omega m ya no es igual que omega ms, donde omega ms siempre va a ser constante, porque es como un ángulo de referencia sincrónica que yo tengo. Entonces, si omega m se empezará a mover, a aumentar su velocidad o a disminuir su velocidad, empezará a oscilar esto. Por lo tanto, este eje, todo está girando, pero este eje va a empezar a oscilar con respecto a la referencia sincrónica, que siempre es constante. Por lo tanto, delta de m es el que va a estar oscilando, este ángulo va a ir oscilando a medida que todo esto siga dando vuelta, porque omega m dejó de ser igual a omega s, a omega ms, debido a una perturbación. ¿Tienen clara esa figura? Sí, está claro. Acá al lado tienen esto que les quiero decir de cómo oscila. Si yo tengo el eje rotatorio sincrónico, que es un eje de referencia cualquiera, que está siempre girando de manera sincrónico, y aquí tengo el eje de referencia que yo tengo, por ejemplo, del generador, el eje de referencia mecánico. En el momento que empieza a quedar un desequilibrio, esto se moverá, porque está variando, digamos, lo que está viendo, estas oscilaciones de la pesa que yo les mostré recién, es exactamente lo mismo que las oscilaciones estas angulares. Por lo tanto, el ángulo que existe entre estos ejes estará oscilando. Esa es la idea que usted tiene que tener, qué es lo que pasa cuando se pierde el equilibrio. Hay una oscilación entre estos ejes. En realidad hay una oscilación del eje mecánico que tengo acá, de la parte esta, ¿no? Va todo girando, pero va a su vez oscilando, ¿no? Y era que dibujar la curvita de oscilación. Ese delta de m tiene esa figurita en el tiempo de la oscilación. Puede ser que converja a un punto y puede ser que no converja a un punto. Visto esto que está acá, es un poco las definiciones que están puestas acá. Y vamos ya a las ecuaciones. Voy a hacer siempre a la figura para que tomen en cuenta eso. Uno puede, entonces, lo que hemos dicho recién, θ m, acá está esta fórmula, es igual a θ ms más delta de m. Pero θ ms, que es el ángulo de referencia sincrónica con la referencia fija, no es nada más que la velocidad de este eje sincrónica multiplicado por el tiempo, omega por t, más el θ m que el que teníamos. Si yo derivo toda esta ecuación, entonces tengo derivada de θ m respecto del tiempo es una velocidad, y es la velocidad del eje mecánico, es la velocidad de este eje mecánico. Y
igual a la derivada de ¿quién? De omega ms t respecto del tiempo más la derivada de θ m respecto del tiempo. La derivada del omega ms, este es un ángulo, ¿cierto? Respecto al tiempo no es nada más que el omega ms. O sea que omega m es igual a omega ms más la derivada de esto. Quiero decir una cosa acá. Si no hay variación del ángulo mecánico, que es lo que hemos dicho recién, si no hay variación del ángulo mecánico, es que todo está girando así y omega ms igual a omega m. Si no hay variación de este ángulo, omega m es igual a omega ms. ¿Qué pasaría si yo derivo, sigo derivando, hago una segunda derivada de esto? Derivada segunda de θ m respecto a ustedes, hago derivada de omega ms, pero derivada de omega ms es una constante, 0. Y me queda que la derivada segunda del ángulo de θ m, derivada segunda de θ m, es igual a la derivada segunda de delta de m. ¿Por qué he hecho esto? Esto se hace para que no tengamos como referencia de los ángulos la referencia fija, sino que la referencia sea el eje. Es como si tomo de referencia el eje sincrónico que siempre está dando vuelta a la misma velocidad. Por lo tanto, en última instancia, este eje que está girando será la referencia del eje D que tengo acá. Lo referenciaré directamente sobre este y no sobre la referencia fija que yo tengo. De tal manera que entonces, si yo tengo que esta igualdad a θ m respecto al cuadrado, ¿se acuerdan lo que era la fórmula de Newton aplicada a cuerpo rotante? Era esta. Es θ m, la parte del ángulo. Pero si es derivada segunda, yo a este θ m lo puedo poner como delta de m, ya sabiendo lo que es θ m, lo que es. Por lo tanto, la ecuación me queda de esta. En esta ecuación, lo que vimos, θ m menos θ ms es igual a delta m y la aceleración es 0. Claro, sí, siempre va a ser θ m, perdón, esta diferencia angular es el delta de m que permanece constante. Si está todo girando bien, ¿cierto? No hay nada, el delta ese mecánico que tenía va a ser constante. Y eso es lógico que sea constante porque la aceleración es 0, no hay un torque acelerante. ¿Qué pasaría si yo la ecuación anterior multiplico por omega m? ¿Para qué multiplico omega m? Para encontrar potencia, porque hasta ahora son torques los que está dando vuelta. Pero como potencia es torque por velocidad angular, me queda J por omega m, por derivada segunda, igual a esta potencia, que es una potencia acelerante. Esto es igual a potencia acelerante. O sea que esta es la ecuación cuando el sistema, digamos, se sale de equilibrio. Esta es una ecuación, son ecuaciones todas que salen de equilibrio. ¿Por qué? Porque si la potencia acelerante es 0, o sea, si potencia mecánica igual a potencia eléctrica, esto se hace 0. Si se hace 0 esto, J no es 0, omega m no es 0. Lo que es 0 es esta variación, es esta aceleración. O sea, no hay aceleración de ese ángulo delta de m. ¿Por qué? Porque sigue constante, sigue dando vuelta esto, constante todo, no hay aceleración en ningún momento, no hay variación de este delta de m, no hay variación de este delta de m, porque acá es esa derivada segunda. Ahora bien, si se rompe el equilibrio entre Pm y Pe,
o sea que esto es diferente de cero, existe una potencia acelerante. Existe una variación de delta de m respecto de t. Existe una aceleración o desaceleración de ese ángulo mecánico. Resulta que J por omega m se llama en mecánica momento angular del rotor. Si omega m igual a omega ms, J omega ms es igual a m, que es algo que se puede sacar de cualquier máquina rotativa, es su constante de inercia. En la práctica siempre la máquina está casi funcionando, salvo esas pequeñas, ¿cierto?, que hemos dicho, perturbaciones que están ocurriendo por cambios de la demanda permanentemente, pero omega m siempre es la omega m sincrónica, porque el generador está permanentemente en sincronismo, porque los elementos de control siempre los llevan a que estén en sincronismo todo. Si bien hay pequeñas oscilaciones, siempre debido a la variación de carga de demanda. Por lo tanto, podemos decir que J omega ms por esto es igual a m derivada segunda potencia acelerante. Y cuando hice este producto acá, esto estoy olvidando, t por omega, esta potencia acelerante, esto está en vatios. Resulta que ahora, en mecánica, surge un concepto muy interesante que se llama H. H es una especie de relación. H en realidad es en tiempo, se va a medir en tiempo. Y es una especie de constante de inercia. Ya lo vamos a explicar dentro de un ratito, cuando termine esta primera partecita. H es una constante de inercia que se mide en segundos. Muy loco, ¿no? Inercia que se mide en segundos. ¿Y cómo se la define? Es la energía cinética que tiene una máquina que está girando, en este caso un generador con todo su elemento, con todo su sistema que lo motoriza. Toda esa masa rotante tiene energía cinética. Cuando está a la velocidad sincrónica, si yo a esa energía divido en la potencia de esa máquina, si sé que tengo energía dividido en potencia, ¿en qué me queda esto? En tiempo, en segundos. Esta energía cinética de velocidad sincrónica en medio J omega ms cuadrado. Esta es la energía cinética de sistemas rotantes. Sobre la potencia de la máquina, que es la S de la máquina. Y esto sería megavatios segundos sobre MVA. De aquí es que en cuestiones de potencia como que se simplifican y me queda segundos como unidad. Esto de la H de una máquina turbovapor es del orden de un segundo. Pero la H de una máquina turbogas es del orden de 15 segundos. Y aquí viene la historia de que, miren, es como que la inercia de una turbovapor es de un segundo y esta es de una 15 segundos. Como que la inercia de una turbovapor es mucho menor que la de una turbogas. ¿Y eso es por qué? Eso viene a considerar que las máquinas turbovapores tienen una determinada masa, por supuesto, pero no son tan rápidas ni andan tan rápido como las que pueden ser una máquina turbogas, que tienen gran masa y alta velocidad. Estos tienen una masa relativamente media, con media velocidad. Una máquina hidroeléctrica tiene una gran masa, ¿no? Acuérdense que son de grandes diámetros las máquinas hidroeléctricas, tienen muchos pares de polos, ¿se acuerdan? Entonces son de baja velocidad. Por eso no andan tan altas. Si bien tienen gran masa, pero tienen muy baja velocidad, por lo tanto su energía cinética es media, digamos. Pero la energía cinética rotatoria de una máquina turbogas es alta porque tiene una gran masa, pero además tienen altísimas velocidades las turbogas. O sea, su energía cinética alta. Si yo combino
esto que está acá, esta fórmula que tengo acá, con la fórmula esta que tengo acá, ¿no? Pero fíjense que tengo acá un J omega ms cuadrado, acá tengo un JMS. Combino esto que tengo acá, me queda la ecuación esta que tengo. 2H por la derivada segunda del m del t sobre omega ms igual a potencia oscilante sobre la potencia de la máquina. Si ustedes se fijan en esto, PA sobre S de máquina es una potencia por unidad. Por lo tanto, esto queda expresado, esta forma cuando la pongo de esta manera, queda expresado en por unidad. La potencia oscilante resultante es en por unidad. El 2H es el que le va a permitir entender por qué es lo de los segundos. 2H se llama tiempo de lanzamiento del generador, de la máquina. Y es el tiempo que demora la máquina en alcanzar la velocidad nominal, esa del sincronismo, cuando parte de cero, o sea, cuando parte en el reposo, y se le aplica el torque nominal. Entonces, inmediatamente aquí uno empieza a cobrar dimensión de que por qué en segundos. Si yo demoro muy, porque una máquina somos muy pesada, yo necesito un torque el tiempo hasta que arranque y empiece a ponerse en movimiento y hasta que consiga la velocidad que tiene que tener, va a pasar mucho más tiempo en aquellas máquinas pesadas que tienen que alcanzar una velocidad muy grande que aquellas máquinas que son livianas y que alcanzan una velocidad menor. Esas la alcanzan en una cantidad de tiempo mucho menor. Entonces, por eso 2H es ese llamado tiempo de lanzamiento. ¿Preguntas? No, ingeniero. Como uno ve en esta fórmula, siguen apareciendo M de mecánico y nosotros lo tenemos que pasar a la parte eléctrica, pero uno sabe que existe la relación con los pares de polo, ¿cierto? El ángulo eléctrico es P por el delta de M y el omega E pares por omega M, de tal manera que la expresión que yo tengo de la ecuación de oscilación es esta que tengo acá. 2H por omega sincrónico por derivada segundo delta de I respecto de T, y todo esto ya está como eléctricamente, digamos, son todo eléctrico, pero puede ser perfectamente con el mecánico, son compatibles a través del número de pares de polo, y está expresado en regla. Sí. Cuando uno hace esta relación y como llegó a esto, vemos que a la potencia oscilante yo lo he dividido en el S de la máquina, sobre el S del generador. Y entonces saco una ecuación de oscilación de mi generador, pero ese generador es como si estuviese aislado de todos los demás. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos por unidad? Cuando veíamos por unidad, nosotros decíamos, hay que hacer una corrección cuando el transformador tiene un valor en por unidad, cuando es ensayado individualmente, y cambiaba su UK, cambiaba su Z en por unidad, cuando ese transformador lo poníamos en el sistema funcional. Había que corregirlo. Y justamente, nosotros como definición de esta ecuación de oscilación de una máquina, lo que estamos haciendo es dividirla sobre su S de la máquina. Pero lo que tenemos que hacer es dividirla sobre la S del sistema donde está funcionando.
donde la S de base del sistema está funcionando, se acuerda que es único para todo el sistema. Por lo tanto, yo tengo que llevarla a esta ecuación relacionada con la S de base del sistema. Para eso, lo que hago no es nada más que multiplicar S de máquina sobre S de base en ambos lados de la ecuación anterior, y me doy cuenta que aquí, si yo tengo H de máquina por S de máquina sobre S de B, le voy a llamar mi HI. O sea que yo tengo un HI, que es esa constante, ¿cierto?, de inercia en segundo, definida como la H de la máquina por mi S de máquina dividida en la S de base de todo mi sistema. Y acá, en el otro lado, me queda que S de máquina se va a simplificar con S de máquina, y me queda ahora que la potencia de aceleración dividido en la S de base de todo mi sistema. Entonces, todas las máquinas a las cuales yo le aplique la fórmula, quedará con esta fórmula. Cada una de las máquinas tendrá su H, y cada una de las máquinas tendrá su propia ecuación diferencial de segundo orden en delta. ¿Cierto? Cuando haya una regulación, cuando exista una potencia acelerante, esto será propio de cada máquina y HI será propio de cada máquina. De tal manera que esto se expresa en PU, y esta es la ecuación de oscilación que yo tengo de mi máquina. Cada máquina tiene su propia ecuación de oscilación. Esta deducción con todos estos detalles también se pide en los exámenes, porque adentro está metido un montón de conceptos. En cada una de nuevo, siempre que se pide una fórmula, a la fórmula hay que hacerla hablar. Cada cosita que se pone, cada cosita que se saca, tiene un concepto detrás. Las fórmulas no son solamente hay que saber cómo es la fórmula y llegar al resultado, sino hay que ir haciendo interpretaciones físicas detrás de cada. Bien, resulta que, como ustedes saben, muchos generadores que ya son de potencia, se le ponen esa jaula amortiguadora, ¿no? Y la jaula amortiguadora ayuda al amortiguamiento, valga la redundancia, del sistema cuando existe algún tipo de perturbación. Por lo tanto, a esta ecuación yo le podría sumar un factor más, que es el factor del amortiguamiento de las barras esas de amortiguamiento que tienen las máquinas, que depende ese amortiguamiento de qué, del corte que haga, ¿cierto?, de las líneas de flujo de esa jaula amortiguadora, que va a depender entonces de las velocidades con que cruce esos flujos, ¿cierto?, del generador, del flujo de entrehierro que corte. O sea, que va a haber una derivada segunda, una derivada primera del delta respecto del tiempo. O sea, que va a ser respecto de la velocidad con que se mueva el corte ese de las líneas estas de flujo, ¿no? Y por eso, ya saben ustedes, se producirán corrientes de circulación por la jaula de amortiguamiento, y eso provocará un flujo que se opondrá al flujo que está haciendo que eso se acelere y lo amortigua. Termina amortiguando. Bueno, entonces la ecuación general será esto. Y esto es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, que es la potencia acelerante. Si ustedes, de nuevo vuelvo con el concepto para que no pierdan de vista, si delta sigue siendo constante porque está todo bien, la derivada segunda será cero, la derivada primera será cero, esto será cero, por lo tanto potencia mecánica igual a potencia eléctrica, es porque está en equilibrio. No hay que hacer ningún estudio de estabilidad. La ecuación de estabilidad se torna, digamos, se la hace funcionar, se la pone en práctica cuando esta diferencia es distinta de cero. Y aquí tenemos potencia mecánica menos potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica en última instancia? La potencia eléctrica que ponemos acá es función de todos esos ángulos que yo tengo en todos los nodos del sistema,
Esta potencia eléctrica no va a ser nada más que la potencia eléctrica esa que ya vimos en flujo de carga. Potencia eléctrica activa, se ponen igual a una expresión de la Y por la E, por los cosenos de las matrices a distancia de barra. ¿Ah? Este PE va a ser las potencias eléctricas que tienen que ver con las potencias inyectadas que vimos en flujo de carga. En general, lo que se hace es no considerar el amortiguamiento, ¿sí? Y directamente nos quedamos con la ecuación de oscilación pura para trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos esto, estamos del lado todavía más seguro. Porque esto está dando amortiguamiento, entonces como que la hace más relajada la ecuación. Si en cambio decimos no tenemos amortiguamiento, nos ponemos del peor lado. Si nos ponemos del peor lado y cuando hacemos el cálculo vemos de que continúa en sincronismo la máquina, con más razón va a estar en sincronismo si ponemos el término del amortiguamiento. ¿Se entendió todo esto? Sí, ingeniero. Bueno. Bueno, la teoría transitoria, hemos visto un poco A dormir. de qué se trata. Tiene que ver en el análisis de que cómo son los ángulos de esos rotores. Ese delta se incrementa y no hay manera de que se incrementen, no hay manera que ese incremento disminuya, es como que se considera de que hay una pérdida de sincronismo. Y eso me estará diciendo entonces que el sistema será incorrecto. Vamos a la hipótesis de lo que se llama el modelo clásico. Resulta que durante mucho tiempo, cuando no había todos estos elementos computacionales tan potentes que hay ahora, costaba muchísimo hacer todos estos cálculos de máquinas, estos cálculos diferenciales con tantas máquinas que había en el sistema, con miles de nodos dando vuelta, etc. Se debe hacer hipótesis. ¿Para qué? Para simplificar el examen. Hipótesis que son actualmente que como que no se tiene tanto en cuenta, pero que hacen a la conceptualización del problema. Entonces, cuando uno dice que voy a tratar con el modelo clásico de la estabilidad transitoria, lo que está diciendo es que va a aplicar hipótesis, donde las hipótesis tienen un asidero físico de realidad. La primera hipótesis es que la estabilidad transitoria se decide en la primera oscilación del ángulo delta, que es aproximadamente de 1 segundo. En esa serie de oscilaciones que tenemos, la estabilidad transitoria solo estudia, se puede decir, en el orden de 1 segundo, donde va a estar aproximadamente la primera oscilación del ángulo. Hipótesis. Segunda hipótesis. Al considerarse ese segundo, uno puede estar diciendo que va a considerar este modelo del generador, que es la suma constante detrás de su reactancia transitoria. Esto digo que es constante porque yo establezco que habrá una constancia del flujo de la entreguerra. Por lo tanto, eso me hace llegar a la hipótesis de que la FEM es constante detrás de la reactancia transitoria. Este será el modelo del generador que yo voy a usar cuando estudie estabilidad transitoria. De nuevo, miren acá las cuestiones de ángulos, ¿no? Miren el ángulo que tengo acá. Delta. El ángulo de la tensión de rueda polar es delta. El ángulo de barra es 0, por lo tanto la diferencia angular entre ellos es de delta.
significa que acá puse mi fasor de tensión de barra en la referencia que por ejemplo la consigo horizontal, y eso I estará, por ejemplo, por arriba. En general, ¿cierto? Siempre está como adelantado en los generadores, la FEM está adelantado la FEM en las tensiones respecto del fasor de tensión de barra en un ángulo delta, donde delta es el ángulo de carga. Aquí se ve bien la historia de qué era el delta. Y esta entonces es la representación del generador en estabilidad. Diferente, si nosotros tenemos cortocircuitos, aquí era X de segunda, si estábamos haciendo el estudio de cortocircuito en subtransitorio, y es distinta a la de flujo de carga, que se acuerdan que era una inyección de flujo para modelar un generador. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis. Esto ya hemos dicho, acá está establecido, y tiene que ver con que la potencia mecánica, o sea, todo ese torque mecánico que yo tengo, lo considero constante en ese primer segundo. Por lo tanto, la hipótesis es que no entran a actuar ningún tipo de regulador ni de control, nada. El torque mecánico que yo le aplico a mi máquina es constante en el periodo de estudio, que es de un segundo. En cambio, lo que va a cambiar es la potencia eléctrica del otro lado en ese segundo. Y cuando existe ese cambio de potencia eléctrica en ese segundo, habrá una diferencia entre la potencia mecánica, que es constante, con la potencia eléctrica, que deja de ser constante cuando hay una perturbación, y habrá entonces, al haber una diferencia de potencias, habrá una aceleración, habrá una potencia acelerante. Y si hay una potencia acelerante, el delta cambiará y empezará a oscilar respecto del fasor ese de cerrar sincrónico, y se podrá establecer una gráfica de cómo evoluciona ese delta en función del tiempo, como la del resorte, esa gráfica que se establecía, y cada generador tendrá asociada una gráfica de oscilación. Y entonces uno observará esa gráfica de oscilación para saber hacia dónde se dirigen todos los generadores, si convergen a un determinado sitio cada uno podrá decir por inspección de esas gráficas de que el sistema será estable. Transitoriamente estable. Luego, otra hipótesis que tiene que ver con lo que vimos recién, que esta ecuación de oscilación no va a tomar en cuenta la parte de término que corresponde al amortiguamiento. Que era un poco lo que he hecho también recién. Pregunta respecto de esto. Bien. Bueno, esta parte de la metodología es un poco lo que hay que seguir cuando se hace el estudio, que un poco lo hemos dicho, pero acá está puesto ya como un procedimiento. Lo primero que vamos a hacer va a ser modelar, como siempre, el sistema eléctrico de potencia, donde la carga, esto lo vamos a ver más adelante también, pero esto es adelantar nada más, la carga es representada como una admitancia de carga. El generador, como acabamos de ver, es una FEM detrás de su reactancia transitoria. Los transformadores, las líneas van a ser un cuadripolo, como en todos lados. Y luego, lo que se hace es resolver la ecuación de oscilación. O sea, dada la perturbación, uno trata de resolver la ecuación de oscilación. Y eso, hay varios métodos para hacer. Nosotros no vamos a estudiar los métodos. Hay un método punto por punto, hay un método llamado Euler, hay un método que se llama Ronge-Coulter, etc., y que plantea la solución de esa ecuación diferencial.
Otra cosa que se hace es, de nuevo, el flujo de carga es fundamental porque es el que me va a dar el tiempo, me va a dar cómo estaba cargado el sistema en el momentito antes que ocurra la perturbación, para saber cómo está cargado el sistema, cómo están las potencias, acciones, etc. Es como decir, quiero saber cómo es la tensión de todos los elásticos eso que está en el techo. Quiero saber eso. ¿Quién me va a dar las tensiones así, las fuerzas que están haciendo los elásticos? Esa historia me va a dar el flujo de carga. El flujo de carga entonces me da la condición inicial. Porque de acuerdo a la condición inicial, de cuán cargado esté el sistema, también va a ser el resultado de la estabilidad. Si el sistema está muy cargado, es más probable que con el estudio de estabilidad me sea o salga inestable. Si el sistema no está tan cargado, tal vez el sistema, cuando haga el estudio de estabilidad, no me dé. Por tanto, frente al mismo sistema, pero con cargas diferentes, el estudio de estabilidad puede dar inestable o estable. Entonces, cuando se hace el estudio, vamos a encontrar en última instancia una curva de oscilación para cada generador. Y entonces vamos a dibujar cada una de esas curvas y vamos a ver qué pasa observando si hay algún generador que pierde el sincronismo con nosotros. Eso indicará que su curva tiende hacia una dirección distinta a la dirección de los otros generadores. Eso nos va a estar indicando que va a haber una pérdida de estabilidad transitoria. Pero en cambio, si en esa primera oscilación todos los generadores tienden hacia un mismo lugar, podremos decir de que, dada la perturbación que se está estudiando, el sistema es estable transitoriamente. Bueno, todo esto, como se modelan los generadores, ya hemos dicho, se puede hacer una diferencial, etc. Bien. Preguntas, acá. No, ingeniero. Bueno. Hay una curva que es fundamental para todo el estudio de estabilidad, que es la curva potencia-ángulo, que ya lo hemos nombrado en flujo de carga, pero que acá es fundamental, y además el concepto que se debe tener de ella es fundamental. Si nosotros tenemos un sistemita, por ejemplo general, donde tenemos una impedancia XS, por ejemplo, que sea un generador, esto tal vez podría ser también la impedancia equivalente Thevenin conectada al generador o puede ser esta X, la X sincrónica directamente del generador, y este punto de acá puede ser la U de Bornes. O sea que esta impedancia puede ser cualquier impedancia entre dos nodos, la equivalente entre dos nodos. Supongamos que en este caso sea este modelo de un generador nada más, donde tenemos la FEM detrás de la reactancia sincrónica. Este generador está conectado a una carga, donde hay entonces estoy entregando una potencia a esa carga y hay una corriente I. El diagrama fasorial de eso no es nada más que poner la U como horizontal. Si yo tengo que la U más la I por XS me está dando la FEM total que tengo en este sentido, adelantada a la tensión I. Entre la U de Borne y la X está el ángulo de carga. Y la I, que como uno considera que es inductivo, estará trazada respecto a la tensión. La FEM no es nada más que la U más la IXS fasorial, ¿cierto? Y la potencia activa que está inyectándose a la red no es nada más que la tensión U por I por coseno del phi, donde el phi es el ángulo entre la tensión y la corriente. Bien.
E por seno de delta. Si yo digo seno de delta, es este cateto que yo tengo acá opuesto, dividido en la hipotenusa que es E. O sea que E por seno de delta es este cateto. Pero este cateto no es nada más que un coseno, ¿cierto? Si yo tengo el coseno de phi, es cateto adyacente, dividido en I por XS. Por lo tanto, E por seno de delta no es nada más que XS por I o I por XS por coseno de phi. De aquí se deduce que I por coseno de phi es igual a E por seno de delta, donde este pasa dividiendo la XS. Por lo tanto, este I por coseno de phi lo puedo reemplazar acá, en la de potencia. Y me queda la expresión esta. ¿Y qué me dice? Potencia que va de un punto donde tengo en este caso el nodo o la barra interna, la potencia que está circulando de este punto hasta este otro punto, esa potencia activa, será la FEM por la U dividido la impedancia que tengo por el seno de la diferencia angular que existe entre esta FEM y esta U, o sea, por esta diferencia angular, que es el delta que tengo acá. Esta expresión que es, para entenderlo, se puede ampliar la expresión de una manera general. Eso es lo que se hace acá. Digo, tengo un nodo que tiene una tensión I, es una tensión fasorial de este valor. Tengo un nodo J con esta tensión fasorial y tengo una impedancia, mejor dicho, tengo una inductancia en el medio. Tengo una potencia activa circulando, una corriente. Y tengo esta representación de nodo. Esta representación me hace llegar a esta ecuación, que es una ecuación que la habíamos visto en flujo de carga, porque el PIJ no es nada más que un flujo de carga que está circulando, por ejemplo, por una línea. Y me da esta forma que es la fundamental y muy conceptual que me está diciendo: potencia que yo voy a transferir desde mi nodo I, potencia activa, desde mi nodo I al nodo J, se igual al módulo de la tensión en I por el módulo de la tensión en J, dividido en la L que tengo entre medio de los dos, una L equivalente, se puede decir, porque aquí podría haber habido un montón de paralelos y cosas entre este nodo y este nodo. Yo saco todo un equivalente y saco que este XJ es el resultante de todo eso. La X equivalente entre el nodo I y J por seno de la diferencia angular que existe entre los nodos. O sea que la potencia de esta transferida está en función de un ángulo seno. Esto puede ser exactamente como I por J de XJ, sería el DIJ, que es la susceptancia, por seno de, y esto que tengo acá no es nada más que UI por UJ por BJ, o I por UJ sobre XJ es una potencia máxima, porque esto es una funcionalidad, por el seno de delta, donde delta es la diferencia angular que existe entre ambos. Esta es la diferencia angular. La representación fasorial de esto es UI adelantada a UJ, la I, como lo estoy considerando que está saliendo del nodo I, está trazada al respecto, digo que está adelantada al respecto de J, porque le está llegando, y la diferencia angular que tengo entre ellos, y X y J por I es esto que tengo acá. Yo tengo UJ más X y J por I no es nada más que UI. Y esa expresión me da esta gráfica.
ver si esta gráfica no. Mirá esta gráfica. Esta gráfica es la potencia IJ en función de la diferencia angular. Esta gráfica, con la ecuación anterior, va a ser fundamental que ustedes la tengan muy bien entendida, sobre todo cuando veamos criterio de áreas iguales, que la va a dictar el ingeniero Kohashi, este tema, que es un tema muy interesante con mucho concepto físico detrás de eso, que ayuda a la comprensión además del fenómeno de la estabilidad, el fenómeno de los equilibrios de energía que existen en realidad. Porque siempre hay energías que están acelerando el sistema y energías que están desacelerando el sistema. Cuando esos son iguales, y son iguales, se simplifican entre ellas, y entonces el sistema está girando de manera torque mecánico o torque eléctrico, no hay aceleraciones. Pero cuando una de esas fuerzas predomina, existe una energía de aceleración o existe una energía de desaceleración. De acuerdo a la cantidad de energía acelerante o desacelerante que yo tenga, lo podré parar al sistema y llevarlo a la frecuencia que corresponde, o lo podré adelantar al sistema hasta la frecuencia que corresponde y lograr de nuevo el equilibrio de estabilidad. Pero si por no tengo una frecuencia tan grande que me quiera hacer embalar al sistema que no encuentre una fuerza o una energía que la desacelere, me puede llevar al desequilibrio y a la pérdida de sincronismo del generador. Es como cuando ustedes van cayendo por una montaña. Ahí cuando alguna vez ustedes van corriendo por una montaña y van corriendo por la montaña, van bajando, ¿no? Y a veces la pendiente se pone medio jodida y ustedes no pueden frenarse. En ese caso no consiguen la energía desacelerante para compensar la energía acelerante. ¿Qué pasa? Se caen. El caerse sería el equivalente al no encontrar ese punto de equilibrio, al no encontrar esa energía desacelerante que me compensen esa energía acelerante que han ganado cuando van corriendo, y el sistema pierde el sincronismo. Ustedes se caen. ¿Se entiende ese concepto? Lo van a ver bien después en criterio de áreas iguales. Fíjense que toda la cuestión física acá, ¿no? La cuestión de energía, potencia, igualación. Lo de la forma y toda esta historia es, bueno, toda la cuestión formal de la historia. Pero es todo concepto físico, todo, no hay más que eso. Energía, áreas, equilibrio, igualdades, desigualdades, y toda la cuestión del análisis luego matemático, bueno, si hay variación en el tiempo, variaciones diferenciales, así de una. Hay que encontrarla, por supuesto, en la ecuación esa. Esta gráfica entonces me está expresando cuánto varía la potencia transmitida en función del ángulo de la carga o de esa diferencia angular que yo tengo acá. Si ustedes se fijan, resulta que acá la potencia que yo voy transfiriendo, o sea, la potencia que quiere circular de un nodo a otro, va aumentando, hasta que llega un momento en que si la diferencia angular, esta que tengo acá, es mayor de 90 grados, deja de transferir potencia y empieza un proceso inverso que significa que hay una pérdida de sincronismo. No puedo transmitir más que esto. Este es el límite de estabilidad de la línea. Potencia máxima que yo puedo transferir es la potencia. Cuando uno dice, ¿cuál es el límite de la línea? La potencia es el límite de estabilidad de la línea. Es esta PIJ que yo puedo transmitir por esta línea. Tengan bien en claro eso. Ahora bien, si yo tengo, además de una X y K, tengo una R y K, tendré entonces ya acá un cuadrúpodo de este tipo que cuando empiece a hacer las ecuaciones, acá ya tengo una Y de barra que lo puedo armar de esta manera, etc. Quiero armar esta ecuación. La ecuación que me queda es esta que tengo acá. Esta ecuación
Además que la ecuación que hemos encontrado, hemos hecho el análisis de dos nodos para flujo de carga en las ecuaciones estacionarias, me queda una expresión así. O sea, P y K ya se mete la R y K en estas cosas. Si R y K es igual a 0, eso significa esto, 0, 0, y me queda la expresión anterior en general que habíamos tenido. Pero si no es así, tengo esta expresión. Y esta expresión, si la grafico, me queda así. Es una curva seno levantada un cierto valor PC y corrida un ángulo gamma. Por lo tanto, si yo la quiero llevar a esta expresión, a cuando tengo una inductancia pura, este gamma tendría que ser 0 y PC tendría que ser 0. Entonces, gamma igual a 0 significa que tita y K tiene que ser igual al piso de 2 y que PC sea igual a 0. ¿Qué significa esto? Que cuando las resistencias son 0, estos valores se van a 0. Pero cuando la resistencia no es 0, tengo esta curva corrida, una curva seno desplazada. ¿Por qué? Porque la ecuación me queda de esta manera. Me queda desplazada. Me queda desplazada con ángulo gamma, corrida a la derecha, y aumentada en su abscisa por este valor, dado por el GI. Este GI es parte de los valores resistivos de eso que pusimos nosotros. Nosotros vamos a utilizar eso para que ustedes sepan que existe una generalización de la fórmula, pero nosotros vamos a trabajar únicamente con esta expresión, que la vamos a utilizar muchísimo en el área, en criterios de áreas iguales. Bueno, vamos a parar acá. Alguna duda, la primera parte fue muy conceptual todo. Sé que a veces por ahí puede haber un respecto de la fórmula, eso, qué paso he hecho acá, no entiendo bien. Pero a mí lo que más me importa es los conceptos de estabilidad, de equilibrio, de igualdad, de cuando se rompe, qué pasa aquí cuando hay una aceleración. Llevar los pasos comunes, yo voy en el auto y estoy con el acelerador constante si voy transitando por una ruta que está horizontal. En el momento que la ruta, y yo sigo con el pie, con el acelerador ahí constante, si la ruta se me pone con una inclinación hacia arriba, ¿qué va a pasar con el auto? Se me desacelera, entonces es roto el equilibrio. Entonces, pensar el sistema eléctrico de potencia con las cuestiones físicas de las bolitas estas que están ahí con los elásticos tan tensos, si se corta uno, ¿qué pasa? ¿Se imagina cómo están oscilando todas esas piezas? O sea, llevarlo al concepto. Luego, la cuestión matemática, por supuesto, hay que formalizar todo esto, pero se la ve de una manera mucho mejor si ustedes pueden llegar a entenderlo al proceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, digamos, para que terminemos ya la clase? ¿Se entendió, digamos? Sí, Inge. Sí, entendió, Inge. Entendí bastante, Inge. ¿Laura? No. Sí, que se entendió un poquito largo nomás el tema de analizar la situación. Bueno, los conceptos, Laura, ¿quedaron algunos? Bueno. ¿Martín? No, Martín, vamos. Sí, jefe. Todo bien. ¿José? Vamos, José. Sí, Inge. Bastante buena la comparación. ¡Oh! Está bueno, eso ayuda muchísimo. Muchísimo, levanta. Usted el sistema eléctrico tiene que ver así con el que pesa y que está todo en constante. Y cuando hay una perturbación es porque a algo le pasó esa espesita o algo le pasó al toque, al taquito Fischer. ¿Se entiende, no? Es así, tal cual. Mariana. Hola, aquí estamos. Sí, se entendió.
Estaba bastante bueno el ejemplito ese de bastante Sí, claro. visual, el ejemplo. Así es, bastante visual, tal cual. Bueno, entonces, nos estamos viendo el lunes. Yo tengo que avisar la hora, si va a ser a las 3 o a las 3 y media, porque tal vez tenga también ahí algunas pues, de otras reuniones que tengo en esos días. Pero ya voy a quedar de acuerdo con Rodolfo para que él le pase el horario y el nuevo link. ¿Ah? Si no hay comunicación, así si no hay alguna cosa, es el horario que ya está puesto. ¿Ah? Bueno, les mando un gran abrazo. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Buenas Hasta luego. tardes. Chao.